Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Este es el programa número 413 de Al Derecho y al Revés. Y aquí estamos con Mercedes Jones, supliendo de alguna manera, imposible de suplir. Pero no hay manera de suplir. No hay manera de suplir acompañando en el piso la ausencia de Marta. Ay, mirá, estás poética, muy bien. La ausencia de Marta Ollanarte. Y es una fecha un poco especial. Queremos empezar el programa con un total derecho. Ya tendremos revés. Lamentablemente la Argentina nos da mucho. Nuestro querido país nos da todo el tiempo revés. Sí, el mundo, ¿no? También, pero la Argentina un poco más. Pero, ¿por qué es una fecha especial para nosotros? Porque ayer, 24 de agosto, en homenaje en la fecha de nacimiento de Jorge Luis Borges, el Congreso de la Nación estableció hace unos cuantos años, hace 13 años más exactamente, el Día del Lector. Y este es un programa donde muchísimas veces hemos sugerido, invitado a leer libros, hemos tenido una cantidad de autores presentándolos, y somos fervientes partidarios de la lectura como parte indispensable no solo de la educación, de la formación, sino del crecimiento y la vida misma del ser humano. Y del disfrute de la vida, Exacto. ¿no? Exacto, tal cual. ¿Por qué no? Es un disfrute total. Yo me acordaba cuando era chica, vivía en La Plata, ciudad que parece como muy estructurada, pero es una ciudad de provincia, por lo menos cuando yo vivía allí, me iba con un tarro de dulce leche y mi libro, y era como entrar al paraíso. Y claro, tal cual, doblemente, digamos. Es impresionante, me lo acuerdo y realmente el tema del libro era parte de lo que sería el disfrute vital de las niñeces en aquella época, ¿no? Así es. Aquellos que tenían familias que leían. Bueno, yo creo que por suerte todo depende también de la actitud y el compromiso de los padres, de los abuelos. Nosotros tenemos la suerte de que nuestros nietos, muchos de nuestros nietos por lo menos, son lectores entusiastas y tiene mucho que ver con eso, con acercarlos a ese mundo maravilloso, a ese crecimiento interior, a ese descubrimiento, a ese sumergirse en otras vidas, en otros mundos, que despiertan el propio, ¿no? Es algo irreemplazable la lectura. Total, yo me hacía referencia a las familias que nunca tuvieron biblioteca. Los chicos que nacen en esas familias donde no hay libros disponibles, ¿no? Tal cual. Y ahí Agustín Salvia, que muchas veces lo hemos invitado acá, él justamente define la pobreza con otro condimento que tiene que ver con la falta de estímulo a la creatividad, al juego, al cuento, a la imaginación. Eso es pobreza, no solo no comer bien. Tal cual. Sin ninguna duda es así, y no hay manera de despegar tampoco de la pobreza si no es a través de la educación. Y a través de sin la ninguna educación, duda. y en eso los libros. Mira, hay algunas frases, porque la vamos a escuchar a Marta ahora, que nos acompaña, pero hay un libro que lo hemos recomendado muchas veces, Marta lo recomendó varias, El infinito en un junco. Es una maravilla porque justamente habla de la historia de los libros, básicamente, pero desde metáforas, desde historias hermosas, desde mitos, y bueno, algunas frases que cita Irene Vallejo, la autora del Infinito en un junco, en el comienzo de su libro. Por ejemplo, una dice: leer es siempre un traslado, un viaje, unirse para encontrarse. Leer, aun siendo un acto comúnmente sedentario, nos vuelve a nuestra condición de nómadas. Ahí lo está citando Antonio Basanta en Leer contra la nada. Son todas citas, ¿no? Esta otra dice: parecen dibujos, pero dentro de las letras están las voces. Cada página es una caja infinita de voces. Esto lo toma de Mia Couto, Trilogía de Mozambique. Bueno, hay muchísimos así hermosos, y uno más leo y ya está, vamos a escucharla, Marta. El libro es sobre todo un recipiente donde reposa el tiempo,
una prodigiosa trampa con la que la inteligencia y la sensibilidad humana vencieron esa condición efímera, fluyente, que llevaba a la experiencia del vivir hacia la nada del olvido. Qué bárbaro. Emilio Lledó, Los libros y la libertad. Y yo no lo leí al libro, pero lo regalé porque ustedes me lo recomendaron, sobre todo Marta, pero además es muy poético. Muy poético. Es como un placer lo poco que yo fui leyendo. En la previa que estuvimos hablando con Inés Sanguinete de Borges y del cuerpo y de la racionalidad y qué sé yo. Claro, el libro es un invento prodigioso de la humanidad, Así ninguna es. duda. Bueno, y Marta Ollanarte está, podríamos decir, en el país de los libros, porque es el país donde más se lee, porque es el país donde más se escribe. Bueno, que nos cuente ella... claro, no spoilees lo que ella cuenta, que es muy sugestivo, ¿no? Claro, y además lo cuenta desde el lugar, lo cuenta inundada de esas sensaciones que provoca Islandia. Así que la escuchamos a Marta. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les hablo hoy desde Islandia, un país que, les recuerdo, tiene 400.000 habitantes, según el censo del 2024, 103.000 kilómetros cuadrados, es decir, 4 habitantes por kilómetros cuadrados. Su capital es Reykjavik y tiene 130.000 habitantes. Combina un gran sentido de comunidad, un alto nivel de vida, un compromiso con la sostenibilidad admirable. Pero tiene otra característica de la cual les quiero hablar hoy. Es un país que fomenta la cultura de la lectura. Se calcula que al menos 1 de cada 10 habitantes publicará un libro a lo largo de su vida. Tiene un premio Nobel de Literatura, Halldór Laxness. Su premio lo recibió por escribir novelas, obras de teatro, poesía, historia, etc. Ayer tuve la oportunidad de estar en su casa, que hoy es un museo. Las paredes son libros. Y atento a que Islandia tiene solo 400.000 habitantes, el haber obtenido un premio Nobel lo coloca al tope en relación al tema de la proporcionalidad. Pero bueno, no es que solo leía Harold Laxness, sino que todo el mundo acá lee mucho. En cualquier lugar ustedes pueden encontrar una librería. Además, lo que es muy especial, en lo que eran, ¿recuerdan las antiguas cabinas telefónicas? Acá, cada una de ellas se conserva, pero ustedes entran, no encuentran un teléfono, encuentran libros, montones de libros, pueden llevarse 1, 2, los que quieran, y dejar algún otro, sí o no. Pero la gente es muy respetuosa de esto, los libros están en perfecto estado, así que ayer me sentí acá festejando el Día del Lector con gran alegría y recordando, por supuesto, a nuestro querido Jorge Luis Borges. Bueno, gracias Marta, muy lindo, muy fuerte. Eso de la cabina telefónica con los libros es una maravilla, ¿no? Hay un programa internacional que habría que googlear y mirar si sigue vigente, donde vos dejabas libros en las plazas o en lugares públicos para que otro los leyera y anunciaba, incluías en la página web, dejé en la plaza, por ejemplo, no sé, San Martín, tal libro con nombre del autor y el nombre del libro para que se supiera que ahí estaba el libro y alguien lo podía levantar gratis, ¿no? Para promover la lectura. Tempi, diría mi profesor de latín. Sí, pero creo que sería una buena costumbre, ¿no? Y yo tendría un montón para ir dejando, porque acumulo libros que después no voy a volver a leer. Entonces sería bueno que circulen. Sería fantástico, sí, sería fantástico. También sería fantástico que en nuestro país pudiéramos hablar de, por ejemplo, en un programa semanal como este, que pudiéramos hacer una suerte de recorrido, balance, de un par de temas claves de la semana, ¿no? Y cada semana pasa exactamente lo mismo. Yo te decía antes de empezar el programa
que, por ejemplo, el fentanilo parece una historia vieja. Sí. Y el fentanilo es una causa que está en pleno desarrollo, donde recién se empiezan a delimitar algunas responsabilidades y todo el trayecto que falta. Pero bueno, el nuevo escándalo, gigantesco escándalo de corrupción que involucra a las más altas autoridades de este gobierno, surgido hace 3 días, y del cual hay un silencio increíble, atronador, dicen muchos, de parte del gobierno, cambió todo el eje de la información. Ahora, es muy loco vivir así, ¿no? Es como que, bueno, uno tendría que sentarse, leer un libro tranquilamente, pero acá te sentás, lees un libro y cuando lo terminaste de leer andás a ver lo que pasó. Claro, una amiga mía dice que nuestra realidad no es dinámica, es resbaladiza. Claro. O sea, es realmente, estamos en un tobogán permanente, ¿no? El tema es el que no nos suceda esto de la fatiga moral, porque llega un punto donde, más allá de que de este programa fundamentalmente promovemos la esperanza, y aunque no esté Marta, que es la paladina de la esperanza, seguimos en esa tesitura, creo que es agobiante, ¿no? Sí, y sobre todo, vos sabés, entrando, es decir, hoy, por ejemplo, a mí no me interesa personalmente hablar de los detalles de los audios de Españolo, del horror de que haya habido aparentemente, según denuncia quien estaba a cargo de esa agencia, una defraudación al Estado con sobreprecios sobre medicamentos para discapacitados. Uno lo dice y ya se horroriza. Parecería, y se te estruje el alma, sí, ¿no? Sí, tal cual, porque todo el robo, toda corrupción es repugnante, pero robar con medicamentos para discapacitados está como muy en el límite. Ahora, con independencia de eso, lo tremendo es que si uno se pone a escuchar opiniones de periodistas, de dirigentes de la oposición o del propio oficialismo, etcétera, todos están tratando o de sacar algún jugo o de ver cuál es el origen de los audios. Es decir, en lugar de centrarse en el hecho concreto y claro de que viene el director de la Agencia de Discapacidad, dice, yo vi que está pasando esto, fui y se lo dije al presidente con el cual además estuvo por lo menos 40 y tantas veces en Olivos y 30 y tantas veces en la Casa Rosada, es decir, un amigo del presidente. En lugar de centrarse en ese contenido y en qué pasó, bueno, estamos alrededor, lo mismo que de repente quién sale a hablar de este tema, Cristina Kirchner. Entonces uno dice, me estás cargando. ¿Qué dice Cristina Kirchner? Esto es 5 veces me río realidad. porque uno no puede creer el nivel de hipocresía, pero claro, de flagrante, moral, ¿no? Y ahí te cierro la idea. Y dice, esto es 5 veces vialidad. Entonces uno dice, bueno, entonces está reconociendo que está bien condenada por vialidad. Porque nunca dijo que era inocente, además. Ahora, y del otro lado, ¿qué te dicen? Y no, claro, y no ves que ahí la tenés a Cristina. Entonces, como la tenés a Cristina, no importa que Karina, no importa que mire. No, como que no importa. Yo pienso lo mismo en un caso que en el otro. ¿Por qué pensaría distinto? Claro, esto de la doble vara, La ¿no? doble vara. Que cuando la corrupción viene del lado de los que con quienes te sentís identificado ideológicamente, bueno, miro para otro lado. Tal pero cual. cuando es del contrario, ahí sí, ¿no? Sale el republicanismo ético y ahí toda está lo que vos dijiste, Mercedes, recién. Eso es lo que produce un profundo cansancio moral. Y entonces de pronto escuchás a la gente, los noteros que entrevistan gente en la calle, la gente que en general se enteró, porque estas son noticias que circulan mucho, dice, y bueno, y la verdad que antes no sabía quién votar y ahora creo que no voy a ir a votar. Este es un poco el resumen del efecto que esto produce. Como vos decís, o la banalización, o la naturalización, o el decir, y bueno, ¿qué le voy a hacer? No puedo cambiar nada. Y ahí viene el horror, es decir, al Creo revés. que sí se puede cambiar. Se puede, claro, Alejandro. que se puede. Y una de las cosas que comentábamos con vos hace un ratito es que siempre hablamos de corrupción, pero que habría que empezar a, ¿cómo puedo decir?, a balancear, sobre todo desde este programa, con lo que es integridad. Y hay un filósofo israelí que
que lo citan mucho, que habla de la sociedad decente. Ajá. Él es Avishai Margalit, por si acaso lo quieren googlear. Y es muy interesante el análisis que él hace de cómo lograr una sociedad decente. Y por lo pronto, él plantea sociedades donde no se humille al otro. A mí me pareció, por un lado, insólito, porque nunca se me hubiera ocurrido el tema del humillar al otro como un condimento para generar todo tipo de males éticos, ¿no? De malas prácticas. Y estamos viendo este maltrato y esta humillación desde hace años, y como vos decías, ¿no? Uno medio que se acostumbra y dice, bueno, es una manera, es marketinero, los jóvenes les gusta, ¿no? La cosa así de la oposición ruda y grosera, etcétera, etcétera, pero verdaderamente nos está haciendo mal a todos, ¿no? Porque es como irrespirable este nivel de falta de ética. Es cuando todo gira en torno a la descalificación y al insulto, y bueno, la ley desaparece, y la clave de una democracia es la igualdad ante la ley. Es decir, si no somos iguales ante la ley, si el que las hace no las paga, y no hay chance, ¿no? Y no solamente en materia de corrupción, en todas las materias. Ahora que estamos, me desvío un minuto, pero ahora que estamos con todos estos temas de crímenes, porque son crímenes, lo hemos tratado en el programa con una fiscal, inclusive al principio de este año, utilizando imágenes digitales, por ejemplo, para generar cosas pornográficas con la cara de niños o niñas, sí, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué pasan esas cosas? Porque nadie tiene en claro que va a tener que responder. Si los padres de un chico que hace una cosa así supieran que esto les puede salir 5, 10, 15 o 50 millones de pesos, posiblemente no pasarían, porque eso es lo que tendría que pasar, que indemnicen los daños. Si los corruptos tuvieran que indemnizar los daños, si los señores de Droguería Suiza Argentina, que pasaron de 3.900 millones de pesos como proveedores del Estado a 108.000 millones de pesos en contratos con el Estado, esto es un dato objetivo, esto es realidad, multiplicaron por 30 o más, habría que hacer bien la cuenta, su relación con el Estado. ¿Cuándo? Durante este gobierno. Bueno, bárbaro, si el señor Lázaro Báez hubiera tenido que, ahora, bueno, se quedará sin nada de lo aparente, habrá que ver todo lo que está escondido. Este es el problema. Ahora, si cuando sí, la es impunidad, uno, ¿no? claro. La impunidad, claramente. Ahora, si cuando es el mío, bueno, habrá algún motivo, en realidad, y sí, hay que ver, esto es falso. Ahora, cuando es el del otro, por la mitad de eso, hay que estrangularlo en la plaza pública, y ahí estamos complicados, ¿no? El tema de la posibilidad, veníamos hablando con vos, ok, la realidad es que no hay que espolear lo que va a hablar Charlie, pero está enquistada en los lugares más insólitos la corrupción en nuestro país. Es un sistema. Y la pregunta Exacto. que uno se hace es cómo se erradica, y la respuesta que dan todos, aquellos desde la historia y desde la tradición de nuestro país, hasta las personas que están en este momento buscando información, es a través de la educación. No hay otra forma. De la educación. Ahora suena largo, ¿no? Como procesos largos. Es la única manera de sostenerlo en el tiempo. En los lugares que se hizo, hay que sostenerlo en el tiempo con educación. En el mientras tanto, tienen que funcionar las instituciones y los organismos de control. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Parece que lo hubiéramos elegido al invitado, ¿no? Como si hubiéramos anticipado lo que íbamos a estar viviendo en este momento. Sí, es decir, no lo sabíamos. Le aclaramos a la audiencia que obviamente sabemos que tenemos un problema de corrupción sistémica hace mucho tiempo, pero no que este iba a ser el tema excluyente de estas horas. Cuando hablemos con Mariano Federici, que fue el titular de la Unidad de Información Financiera, es decir, el organismo de combate al lavado de dinero, durante 4 años, bueno, algo nos va a comentar. Pero como vos decías, escuchémoslo a Carlito March, que siempre tiene algo interesante para aportar. Y que suma, ¿no?, en lo que estamos hablando. Sin duda. Buenas tardes, ¿cómo están? Quisiera hacer una reflexión acerca de los hechos de corrupción que están afectando al gobierno de Javier Milei
a partir de las escuchas que se hicieron públicas, donde Diego Españolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, hace referencia a hechos de corrupción en ese organismo. Y me gustaría hacer un paralelismo con otro caso que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, donde el entonces titular de la aduana, Juan José Gómez Centurión, que estaba investigando hechos de corrupción en la aduana, fue denunciado a través de un anónimo, y la respuesta de Mauricio Macri, en lugar de sostener al funcionario que estaba investigando hechos de corrupción en el rol, lo suspendió durante meses hasta que la justicia investigara, y la justicia investigó y no comprobó ninguna de las acusaciones que se sostenían en ese anónimo. Por lo tanto, después de meses fue repuesto en el cargo. En ese momento muchos dijimos que si la actitud del presidente iba a ser separar a cada funcionario que investigaba corrupción a partir de anónimos, iba a ser un festival de anónimos para que se separaran a los funcionarios que investigaban corrupción. Aquí daría la sensación que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Aquí no es denunciado Españolo, sino que a partir de unas escuchas, Españolo hace referencia a un hecho. La trascendencia pública de este hecho obviamente desata una investigación judicial, y Españolo tendrá que avalar, refrendar, sostener esta descripción de corrupción en el organismo, y una vez que la justicia investigue, se verá si Españolo era parte o no era parte, y recién allí me parece que hay que tomar la decisión de qué hacer con Españolo. De hecho, se lo separó provisoriamente hasta que la justicia investigue. Entonces, de nuevo, tenemos una persona que hace pública o se hace pública una conversación sobre un hecho de corrupción, y lo primero que hace el gobierno es separar a esta persona, que en este caso sí estaba denunciando, no era denunciada, estaba haciendo referencia a un episodio de corrupción en el organismo. Me parece que tenemos que, como sociedad, reflexionar mucho sobre la conducta de los presidentes con respecto a las personas o que hacen referencia a hechos de corrupción o que son denunciadas a través de anónimos, para separarlos de la investigación que llevaban adelante sobre hechos de corrupción. Y como último dato, es muy llamativo que el vocero presidencial haya callado toda la semana, ¿no? La ironía con la que habitualmente se mueve, evidentemente se le está volviendo en contra. Ojalá que la justicia avance con la investigación de este nuevo hecho en un país de corrupción estructural. Gracias, Charlie. Muy interesante el aporte. Yo aclararía además que es cierto que en el caso de Españolo, en lugar de mandar a investigar, se lo destituye, se le pide la renuncia y como no renuncia se lo destituye. Pero me parece que también está claro que es alguien que hace ese tipo de denuncia, va y le dice al presidente, el presidente no hace nada. Bueno, también tiene una responsabilidad como funcionario público, ¿no? Y eventualmente es autor, si se confirmara que todo esto es así, de un delito de incumplimiento del deber de funcionario público. Lo cual no quiere decir que no pueda tener un rol muy importante en el proceso. Para eso está la figura del arrepentido. Eso va en línea con lo que vos dijiste, Mercedes. ¿Por qué es tan importante el arrepentido? ¿Por qué es tan importante la extinción de dominio? Temas que hemos tratado muchas veces en el programa. Justamente porque frente a un sistema corrupto, vos necesitas ir destrabando las piezas más débiles para llegar a las más grandes, ¿no? Y esto aplica a todos los gobiernos. Sí, y lo que planteaba Charlie, que yo no lo quería espolear, pero a mí me parece que es un concepto que tenemos que grabarlo para desarticularlo, que es, estamos viviendo en un país cuya corrupción es estructural. Y por eso nosotros charlábamos con vos, Alejandro, de una periodista, Florencia Halford Kaskman,
que escribió un libro con signo de pregunta, La corrupción mata, y analiza allí todos los casos que nosotros llamamos de accidentes o siniestros que terminaron siendo consecuencia anunciada de procesos de corrupción. Bueno, ahora tenemos el fentanilo. El ¿no? fentanilo, Justamente bueno, es uno más, ¿no? Es uno más de una magnitud muy importante. Bueno, la tragedia de Once es lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Sí, hay decenas de casos, pero además la corrupción no mata solamente en forma directa, ¿no? Mata por omisión, mata por las consecuencias. Matan las rutas. Creo que tendríamos que invitarla a esta periodista porque, como vos decías al principio, es tal el nivel de dinamismo, ¿no? Y de acelere de nuestra realidad. Así es. Son tanto los casos permanentes, ¿no? de accidentes por corrupción que nos vamos olvidando. Creo que hay que tenerlo presente, hay que volver. Bueno, ya lo tenemos con nosotros a Mariano Federici, lo hemos anunciado hace un ratito, además de la difusión del programa. Así que nos vamos a una brevísima pausa musical. En este caso hemos querido retomar un poco de bello folclore argentino para suavizar. En un minuto y volvemos. Piensas que nos perdís, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y no lo piensa más que en morir. Agua del río bien, llévate pronto este canto lejos, está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Bueno, estamos de vuelta. Oración del Remanso, bellísima versión de Soledad con Lito Vitali. Y lo tenemos con nosotros, decíamos, a Mariano Federici. Mariano es abogado, doctor en Derecho por la UCA, máster en Derecho por la Universidad de Virginia, es destacado experto internacional en materia de integridad financiera y especialmente en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Fue titular de la Unidad de Información Financiera en la Argentina, el organismo de control más importante. Bueno, tiene un currículum muy dilatado, docente en varias universidades, actualmente sigue a cargo de una consultora también muy importante en Estados Unidos, pero arrancamos directamente para no perder tiempo. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Y me gusta la escarapela. Sí, quedó ahí de los meses patrios. Me parece muy bien. Mariano, estábamos hablando con Mercedes en la primera parte del programa del consenso que hay en la sociedad sobre una corrupción sistémica que existe en la Argentina, porque no son muchos actos de corrupción o actos de corrupción de distintos gobiernos, sino un sistema. Ahora, decíamos que para enfrentarla es necesario que los organismos de prevención y control funcionen. Vos sos un experto muy destacado en la materia y además estuviste a cargo del organismo de control de lavado. Decinos, ¿cómo ves hoy el funcionamiento en la Argentina, tanto de la UIF como de los demás organismos de control? ¿Cuáles son sus falencias y qué habría que hacer con eso hoy? Bueno, y hola Mercedes también, perdón que no te saludé directamente. A ver, un pasito para atrás antes de meterme de lleno a la respuesta a la pregunta que me haces.
Para realmente combatir de manera eficaz la corrupción, lo primero que hace falta es el compromiso político del más alto nivel, que contribuya, que coadyuve a darle forma a una estrategia nacional de prevención y lucha contra la corrupción, ¿no? Y lamentablemente esa es la primer falencia que tenemos hoy en el sistema ante una realidad que, como bien describían ustedes, es un problema sistémico. No se trata de hechos aislados, digamos, que pueden tener todos los gobiernos en todas partes del mundo, ¿no? Acá tenemos un problema que persiste y que afecta no solamente al sector público, también al sector privado, ¿no? Entonces, esto requiere de una estrategia articulada que involucre a toda la sociedad, a los tres poderes del Estado, sin duda, porque todos tienen algo que hacer al respecto para prevenir, combatir, ya sea prevenir, detectar o reprimir el delito, pero también a los distintos actores de la sociedad civil, a la prensa, a la clase dirigente en su conjunto, ¿no? Que se tiene que unir detrás de un liderazgo que promueva realmente ese cambio cultural. Y lamentablemente faltan los liderazgos políticos con capacidad de comprender la importancia que este tema tiene para consolidar la estabilidad no solo de la macroeconomía, ¿no? Que es obviamente hoy uno de los objetivos más importantes que tiene el gobierno y que se asienta sobre los pilares de integridad y transparencia, pero también la estabilidad del Estado de Derecho, la estabilidad de nuestro sistema democrático, la estabilidad de nuestra república misma, ¿no? Se asienta en estos valores. Y francamente, digamos, sorprende la falta de comprensión sobre la importancia que tiene este tema, la falta de atención que se le ha puesto a este tema. Ahora, si yo les pregunto qué ha hecho la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, en este último año y medio, casi 2 años, quién está a cargo, la mayoría de la gente no tiene ni idea, ¿no? Que está a cargo de un ex socio del ministro de Justicia, por ejemplo, ¿no? Y que no han hecho absolutamente nada, no hay ni una propuesta de estrategia o de política anticorrupción esbozada por parte de este gobierno. El tema está absolutamente desatendido. Como también lo está la política antilavado, ¿no? Que es una herramienta eficaz para hacerle frente a este delito, porque es la manera inteligente de hacerle frente al delito, yendo tras los bienes, tras el dinero. Ahí, digamos, lo que hemos visto en 1 año y medio ha sido aterrador, ¿no? Porque designaron a 2 funcionarios, la verdad que a todos nos sorprendieron muy bien los primeros funcionarios que estuvieron a cargo de la UIF, Ignacio Jacobucci, Manuel Tesio, que empezaron a tratar de remontar una situación, una herencia muy difícil, ¿no? Que había dejado el kirchnerismo, la UIF completamente desmantelada. Y cuando empezaban a dar los primeros pasos en la dirección correcta, por ejemplo, volviendo a reencauzar las querellas penales contra el kirchnerismo, bueno, fueron advertidos de que eso no era admisible. Ajá. Es decir, eso, perdóname la acotación, para que la audiencia entienda, la Unidad de Información Financiera actuaba como querellante, es decir, como parte en las causas penales por corrupción. Podía actuar, de hecho en tu época como titular actuaba, y muchas de las causas pudieron seguir gracias a la intervención de la UIF. Lo que dice Mariano Federici es que este gobierno impidió que la UIF continuara como parte en esos juicios, lo cual le quitaba impulso. Seguro. Correcto. Lo primero que hicieron fue tratar de interferir en la institución, que, recordemos, es una institución autónoma y operativamente independiente. Esto quiere decir que el gobierno no se puede meter en su operatoria. Así es como la ley la creó, y eso va en línea con estándares internacionales, porque hace a la confianza en la institución, ¿no? Las UIFs intercambian información a través de una red internacional
que es la que administra el Grupo Egmont. Yo fui presidente del Grupo Egmont, ¿no? Es el organismo internacional que nuclea todas las WIFs del mundo. Pero ese intercambio de información financiera, ¿no?, que se da en esa red depende de la confianza en que la información no va a ser usada con fines políticos o persecutorios, sino que va a ser usada para la búsqueda de la verdad y el avance de la justicia. Y lo primero que hicieron fue interferir en la autonomía para tratar de, frenar posibles avances en materia de corrupción, con órdenes directas, ¿no?, que bajaban del ministerio, después de la oficina de Santiago Caputo, advirtiendo a los funcionarios de que no estaba permitido impulsar querellas contra funcionarios públicos. Dijeron, no queremos más denuncias contra PEPs. PEPs son personas expuestas políticamente. Y eso es inadmisible, es espantoso, y por eso los funcionarios que estaban a cargo se resistieron a una orden completamente ilegal. Y bueno, por resistirse fueron echados. Qué bárbaro. Fueron empujados hacia afuera, forzados a renunciar, ¿no?, bajo la amenaza de empezar a armarles carpetas de una cosa absolutamente desagradable, inventándoles causas de que estaban gastando de más con pasajes de avión, absolutamente falso, porque todos los viajes, la parte administrativa sí la controla y la gestiona el Ministerio de Justicia, entonces todos los viajes estaban informados y aprobados por el Ministerio de Justicia. Marcelo, pero bueno, ahí me parece, ¿dijiste algo? Mariano, perdón, yo cambio con M. Bueno, empezaba con M y terminaba con O, estaba cerca, digamos. Cambio los nombres, es una de mis virtudes. Bueno, dijiste algo que creo que me parece como práctico retomar. Vos planteaste que había que generar una articulación estratégica entre una serie de actores, entre ellos sociedad civil y demás. Pero si vos tuvieras que hacer un mapeo estratégico de quiénes serían aquellos, aquellas instituciones que habría que convocar primero, ¿cuáles incluirías en ese mapeo estratégico de actores, llamémoslo, para detener la corrupción en nuestro país? ¿O cómo empezaríamos? Sin duda que los organismos de control son claves, ¿no? Justamente por la autonomía con la cual, con la cual han sido dotados la FIP, ahora ARCA, la UIF, la Oficina Anticorrupción, porque además son los colaboradores a los cuales la justicia acude también para el avance de las investigaciones penales. Y tienen un rol muy importante en materia preventiva. Fíjate, en el caso de la UIF, por ejemplo, regula, ¿no?, al sistema económico y financiero para justamente prevenir hechos de corrupción. Lo mismo que la OA también, con toda la parte preventiva que realiza en materia de declaraciones juradas, ¿no? Pero la articulación de esos organismos, por más importantes que sean, dependen de un liderazgo político del más alto nivel. Por eso yo decía, lo más importante, el punto de partida inicial, es el compromiso político de alto nivel que tiene que venir de los liderazgos políticos, fundamentalmente de quien está a cargo del gobierno. Ahí está la responsabilidad principal. Y idealmente convocando a las principales fuerzas políticas de la democracia, digamos, detrás de lo que debería ser una política de Estado en Argentina, ¿no? A esta altura, con lo que nos ha costado la corrupción, y me refiero no solamente al dinero robado, ¿no?, sino a las décadas perdidas, a las generaciones perdidas, ¿no?, a causa de la corrupción. A esta altura deberíamos tener una política de Estado con un compromiso de todas las fuerzas políticas importantes, de toda la clase dirigente importante. No me quiero olvidar también del compromiso empresarial, porque fíjense que en todos los hechos de corrupción, por lo menos en los que a mí me tocó investigar durante la época 2016 a 2020, pero lo volvemos a ver ahora, en todos aparece siempre, digamos, otro del sector privado bailando el tango
con el funcionario, ¿no? Entonces, tiene que haber también de una vez por todas el compromiso empresarial, porque esto atenta de manera directa sobre la capacidad del país de atraer Claro. inversiones. A Miren, el eso, otro día, tal cual. Eso es lo que quería que profundices un poquito. Cosas como las que están ocurriendo estos días, ¿no? Acusaciones de este nivel. Cuando además estamos hablando de que toda sensación que uno tiene es que no podés entrar en ningún tipo de negocio o actividad comercial de las características que involucre algo del Estado, si no es a través de la corrupción. ¿Eso cómo juega respecto de la posibilidad de inversiones extranjeras, por más que haya equilibrio fiscal, por más que la inflación baje, por más que la orientación sea pro inversiones? ¿Eso tiene un efecto? Vos que lo sabés como experto internacional. Absolutamente, Alejandro. Yo estoy en contacto permanente con los abogados que lideran los departamentos de América Latina en estudios importantes de Estados Unidos, y todos te repiten lo mismo. Todo muy bien, la parte económica, pero la confianza va a venir cuando se consolide la parte institucional y la seguridad jurídica. Porque eso es lo que busca un inversor, sobre todo el inversor, no el inversor financiero, obviamente. Ahí hay muchísimos que han hecho mucho dinero en estos últimos 2 años apostando al gobierno de Milei, pero bueno, esos son los capitales que golondrinas le llamábamos antes, ¿no? Que entran y salen a la velocidad de la luz. Eso es muy importante, es un termómetro, es una medición, pero eso no es lo que te cambia el destino del país. Nosotros necesitamos apostarle al capital de mediano y largo plazo, al que venga a arriesgar en Argentina, a crear la fuente de trabajo que van a sacar a la gente de la situación de pobreza en la que está sumida. Y esos capitales, justamente por la temporalidad en el riesgo que tienen que asumir, necesitan de reglas de juego claras. Necesitan que realmente el mercado libre funcione con todas las reglas de la sana competencia. Esto quiere decir, yo voy a competir, tengo que saber que voy a poder competir en el marco de la legalidad con personas que también están jugando con mis mismas reglas, no con los que van a tomar atajos, chicanas, porque tienen roce o llegada a la Casa Rosada y van a tener algún privilegio, ¿no? Tal cual. Entonces a mí me sorprende, francamente me sorprende haber escuchado en estos últimos días a algunos de los empresarios más importantes de Argentina hablando de operetas y retuiteando mensajes, digamos, que desvirtúan la importancia o la necesidad de investigar a fondo los hechos de corrupción. Bueno. Es una desgracia que hayamos llegado de vuelta a esto, a la necesidad de tener que investigar de nuevo al poder en hechos de corrupción. Pero estando en esta situación, no queda otra. Hay que investigar y hay que ir a fondo con la investigación. En ese sentido, la pregunta, te llevo al otro escándalo, que como estamos de escándalo en escándalo nos vamos olvidando. ¿Qué pensás vos que está sucediendo a favor de la anticorrupción con el tema de CryptoGate? A ver, lamentablemente ese tema no se está moviendo en la justicia a la velocidad que debería, a mi juicio. Por lo menos ahora se destrabó en el Congreso la comisión investigadora, que también es vergonzoso cómo tantas fuerzas políticas contribuyeron durante tantos meses a bloquear, ¿no?, una investigación que a todas luces arroja sospechas. Entonces, cuando hay una sospecha, se tiene que investigar, porque eso es lo que genera confianza también. Yo puedo tener un hecho de corrupción, pero si el sistema funciona receptando la sospecha y iniciando una investigación y articulando los distintos resortes institucionales que existen para llegar a la verdad, bueno, tengo hechos de corrupción, pero se investigan y se llega a las últimas consecuencias. Eso pasa en todos los países normales del mundo. Acá en Estados Unidos también hay corrupción, pero el sistema funciona.
se investiga, se crean las comisiones parlamentarias, se abren las causas penales y las sanciones son efectivas, proporcionales y disuasivas. Entonces, eso es lo que crea confianza. Mariano, pero miren, nosotros sí, lamentablemente... cerralo, dale. No, lo que observo, más allá de los casos concretos, ¿no? Es, como les decía al principio, ¿no? Una acumulación de hechos que revelan un desprecio por la integridad. Yo escribía sobre eso hoy, ¿no? Entonces, de por sí no tener un presupuesto aprobado por ley. Eso es, Sí. digamos, ya el primer principio, digamos, de la falta de compromiso con la institucionalidad. Pero después recuerden, ¿no? Ni bien se arrancó, retrocesos en el régimen de acceso a la información pública, designación de funcionarios carentes de idoneidad, nominación de jueces cuestionados por su falta de integridad. Como les decía, castigos para los que querellan contra corruptos y omisión de denuncias contra los que se sospecha, digamos, están detrás de casos de corrupción. Fíjense, a Massa no se lo denunció. Un año y medio, hablando en todos los micrófonos sobre las sospechas de todo el dinero que se gastó en la campaña y ni una sola denuncia. Y manteniendo funcionarios de la gestión de Massa en los cargos. Después las trabas a la sanción de ficha limpia. No nos olvidemos de senador detenido en un país vecino por tratar de contrabandear dólares en efectivo después de la sanción de una ley. Las contrataciones directas a los familiares del presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Del Banco Nación. La sospecha de fraude en la emisión de criptomonedas a principios de este año de la que hablábamos. Ahora el tema o sea, y me estoy quedando corto, ¿no? Porque entonces estamos ante una situación de desprecio por la integridad, no solamente de falta de liderazgo que galvanice, digamos, que reúna a los consensos detrás de una estrategia anticorrupción, sino un desprecio por la integridad. Entonces eso es lo que ahora se te viene todo en contra, ¿no? Ante un hecho que toca a ya las entrañas del poder como ¿no? Nosotros lo que decíamos antes de que vos entraras al programa, es que justamente este tipo de cosas, sumadas al doble estándar, sumadas a la actitud de mucha gente, como por ejemplo los grandes empresarios que vos nombraste, yo voy a hacer nombre y apellido porque es así, es público y notorio, Marcos Galperín, por ejemplo. Yo creo que si uno le hubiera preguntado a Marcos Galperín qué opinaba de actos de este tipo realizados por otro gobierno, por el gobierno anterior, por ejemplo, su actitud hubiera sido completamente distinta, ¿no? De alguna manera ese doble estándar termina dándole, si no justificación, por lo menos pretexto para decir, vieron que yo no era la única, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner, que es lo que viene pasando en los últimos días. Yo por eso te iba a preguntar, en tu experiencia a nivel internacional, vos recién hablabas de que en Estados Unidos, por ejemplo, ni hablemos en los países europeos de la Unión Europea, las sanciones existen. ¿Es tan fuerte esta doble vara, este doble estándar, el corrupto es el que no es mío, el corrupto es el otro? Miren, lamentablemente en años recientes se empieza a ver también algo parecido en países que fueron líderes en la lucha contra la corrupción y la defensa de la integridad. Pero con la gran diferencia que en la mayoría de esos las instituciones son muy sólidas y el sistema de controles y contrapesos está muy consolidado. Entonces, esos resortes permiten desafiar cualquier intento de aplicar y hacer valer ese doble estándar del que vos hablás. Entonces, en países donde la calidad institucional es débil, como el nuestro, donde las instituciones todavía están recuperándose desde la vuelta a la democracia, ¿no? No podemos darnos el lujo de limarlas de esta manera, con la designación de funcionarios inidóneos, con violaciones a la autonomía de los organismos de control.
con el despojo de facultades, como la facultad de querellar de la UIF. Son todas cosas que terminan creando un daño muy, muy grave a la estabilidad que hablábamos, ¿no? De la seguridad jurídica, del Estado de Derecho, de la institucionalidad, que son todos los pilares sobre los que se asienta la estabilidad macroeconómica que queremos, que el gobierno tiene como objetivo primario consolidar, ¿no? Y con respecto a los empresarios que vos mencionabas, a mí me sorprendió porque justamente de esos empresarios jóvenes, innovadores, que se mantuvieron al margen de esa clase más tradicional de empresarios, sobre todo los de la obra pública, que quedaron muy, muy desprestigiados en décadas anteriores, se espera, yo todavía tengo la esperanza, ¿no?, de que sean esos los que lideren desde el sector privado el reclamo por la integridad, ¿no? Son ellos los que están en condiciones de realmente competir con las reglas del libre mercado, del mercado libre, ¿no? Las reglas de la sana competencia que exigen justamente un nivel de integridad sólido. Así que para mí, si me preguntan, Alejandro, Marcela, se necesita un pacto de integridad en Argentina, un pacto de integridad público-privado que realmente comprometa a todos los actores de la clase dirigente argentina detrás de estos valores. Mariano, ¿hay algún caso, algún ejemplo que vos tengas a nivel internacional, no sé en nuestra región, pero a nivel internacional, que esto haya sucedido, es decir, que se haya recuperado algo de la integridad financiera de un país? Y como, porque no sé si nos va a dar el tiempo, pero quería preguntarte el tema del lavado, ¿cómo estamos con eso? Porque sé que también allí ha habido como, vos hablás de imprudencias, en una entrevista que te hicieron hablar de la imprudencia de los gobiernos. Bueno, primero contestame un poco si hay algún ejemplo como para alentarnos a que tenemos algo para inspirarnos, ¿no? No, hay muchísimos ejemplos de países que han, salido de situaciones frágiles, ¿no?, en materia de integridad, con liderazgos comprometidos, ¿no? Pero, todas las economías sólidas, que uno puede llamar exitosas de alguna manera, le han dado importancia a este tema. Mire, si uno considera nada más los centros de poder financiero más importantes del mundo, ¿no? Nueva York, Wall Street hoy, o Londres en el siglo XIX, el secreto ahí fue la seguridad jurídica. Uh-huh. El secreto de Nueva York son los tribunales de Nueva York y la manera en la cual se aplica la ley en los tribunales de Nueva York. El secreto de Londres en el siglo XIX fue la justicia inglesa, la justicia británica, la seguridad jurídica que daba el poder firmar un contrato y ponerle jurisdicción de Londres a ese contrato en aquellos tiempos. Entonces, no entender la importancia que tiene, acá en Estados Unidos se entiende el derecho, la economía, cuando se estudia la economía, law and economics, ¿no? Es la ley y la economía. Van de la mano. Vos no podés armar un programa de gobierno enfocado 100% en la economía y desatender por completo la cuestión de la justicia, la cuestión de la seguridad jurídica. Poner en el Ministerio de Justicia a personas incompetentes, con la reputación completamente contaminada, porque eso no genera confianza, y lo que más desesperadamente necesita Argentina para salir de su agonía es confianza. Así es, y tenemos que comentarle a la audiencia también que antes de este escándalo último de los audios de Españolo, etcétera, la confianza en el indicador de confianza de la Universidad Torcuato Di Itela, que es el histórico de la Argentina, descendió casi un 14% el mes pasado, ¿no?
Es decir, que no quiero ver hasta dónde llegó. No nos da mucho el tiempo, pero en el tema de lavado, ¿cómo estamos? Solo una palabrita para tranquilizar a la audiencia. Vos sabés que Mercedes siempre mete una pregunta estamos... cuando no tenemos tiempo para hacerla. 30 segundos. Lo contesto rápido. Estamos en una situación vulnerable porque Argentina acaba de concluir un examen internacional del Gafi que lo dejó en una posición de seguimiento intensificado, se llama. En febrero del año que viene Argentina tiene que rendir examen para ver si ya supera definitivamente la evaluación o vuelve a la zona gris que puede derivar en la inclusión de Argentina en un listado, ¿no? Lo cual sería terrible. Devastador. Mariano, así que esperemos que lo superemos. Gracias, Mariano. Esperemos que así sea. Mariano Federici, ex titular de la UIF, experto internacional en integridad y en lucha contra el lavado y la corrupción. Muchas gracias por tu participación. Un abrazo. Gracias. Un placer enorme. Un abrazo a los dos. Chao, chao. Bueno, nos estamos yendo, como siempre tarde, como siempre nos gritan acá Leo Justi defendiendo, por supuesto, los horarios como corresponde. Nos vamos con el Nano Serrano.